A Corey, es un honor haber recibido la invitación, pero quiero sobre todo agradecer su presencia y eventualmente quienes nos acompañan virtualmente. Esta no es en rigor mi exposición, es una ayuda de un par de ideas que, si me permites, quisiera compartir contigo. Vivimos quizás el momento más importante en toda la historia de la familia humana, por un hecho puntual que todos conocemos y que se denomina, voy a hacer la precisión en un momento, inteligencia artificial. Sin la menor duda, es una sugerencia que te quisiera hacer, la inteligencia artificial es la más grande transformación que hemos tenido en el proceso de convivio entre los seres humanos y la naturaleza, los seres humanos y el universo, comparable quizás a el momento en el que logramos controlar el fuego. De lejos, es bastante más importante, por ejemplo, que la invención de la escritura. Es bastante más significativo que, si tú no quieres, la invención de la imprenta, o hace 15 días, la radio y la televisión. La razón es que, y entonces voy profundizando lentamente, lo que allá afuera, incluso en la comunidad científica, se dice inteligencia artificial, en realidad es vida artificial. No te voy a contar las razones técnicas, créeme, la inteligencia artificial es vida artificial, hay unas razones técnicas, pero sí te voy a comentar por qué razón prevaleció entre legos y expertos el término de inteligencia artificial. Y es porque la inmensa mayoría de gente, tomadores de decisiones, ejércitos, universidades, científicos, iglesias, gente de la calle, lo que tú quieras, la inmensa mayoría de la gente está hoy en día nerviosa, con zozobra, con mucha preocupación y pesimismo sobre la inteligencia artificial. Imagínate cuando sepan, o si supieran, o si se permea ante la sociedad, que en realidad es vida artificial. La zozobra sería bastante mayor. Primera nota de pie de página. Lo mío es la ciencia. Existen más de 100 definiciones de la vida. La definición genética, la definición inmunológica, la definición molecular, la definición evolutiva, lo que tú quieras. Podemos hacer la lista sin ninguna dificultad. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Ninguna de esas definiciones funciona. Nada es perfecto, yo soy optimista. Es decir, hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo de sensibilidad y de reflexión para tratar de entender de lejos el más complejo, el más sensible, el más apasionante de todos los fenómenos imaginables que pudiéramos tener. Repito, hay más de 100 definiciones de la vida y ninguna funciona. Por tanto, hay trabajo. Una de esas caracterizaciones de lo que es la vida es la vida artificial. No terminó la primera nota de pie de página. Lo mínimo que podemos decir acerca de las más de 100 definiciones es que la vida no es un material. En inglés, stuff. Es decir, no necesariamente se funda en el carbono. Pero te podría hacer explicaciones de bioquímica, por ejemplo. No necesariamente se funda en las 4 bases genéticas, adenina, citosina, etc. Y podría continuar la explicación. La vida no es un material de cualquier tipo, es un comportamiento. Yo cómo sé que alguien es mi amigo, que me ama o me odia. No por Platón, con el debido respeto a Platón. No porque existe el amor y el odio, sino por sus gestos, por su proxémica, por su lenguaje, por sus actitudes. Y entonces yo sé que alguien me ama o no me ama. Es decir, no porque haya la amistad o el amor, eso solo se lo creía Platón, sino por la forma como
cómo se comporta contigo y conmigo, y uno de esos elementos a veces se comporta gratuitamente. La vida no es un material, es un comportamiento, es una relación, ¿cómo se llama? Es una experiencia. Ok, cierro la primera nota de pie de página. Y entonces estamos viviendo el momento más apasionante en la historia tuya y mía, porque, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, no voy a repetirlo cada 15 minutos, la vida artificial, primero, tiene sintaxis. Segundo, tiene semántica. Tercero, tiene memoria. Cuarto, aprende. Y quinto, cuando está libre por ahí, se comporta libremente. Estamos, como diría Aristóteles, estamos a 2 gritos de decir está viva. A 2 gritos. Ok, ¿cierto? Pero el tema apasionante que preocupa a todos, estudiantes y profesores, padres de familia y gobernantes, etc., es cómo aprende la inteligencia artificial. Bueno, ese es el problema reciente de lo que tenemos día a día con tus sobrinos y tus hijos y los míos y los vecinos, etc. ¿Cómo aprende la gente? Y vienen los pedagogos, y vienen los educadores, y los psicólogos, y los expertos en ciencias cognitivas, y díganme bla, bla, bla. Y nos hablan de gamificación, y proyecto educativo institucional, microcurrículo, y cochilladitas de esas, ¿cierto? Como si nos pudieran explicar por qué la gente aprende. Algunos aprendemos más rápido, y otros aprendemos más lentamente. Y algunos tenemos dificultades de aprendizaje y otros no. El aprendizaje, díganme los psicólogos, filósofos, y hacemos una lista, lo que tú quieras, es una caja negra. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Segunda nota de pie de página. Hoy tenemos programas que programan programas sin necesidad de un programador. Es un nuevo trabalengua, 3 tristes tigres, y así sucesivamente. Hoy tenemos literalmente, ayer no, hoy tenemos programas que programan programas sin necesidad de un programador. Cuando irrumpe ante la sociedad, no ante los científicos como tú y yo, ante el mundo, la inteligencia artificial, en el 2020, mientras algunos estábamos encerrados y con mucho miedo y otros no, ¿cierto? Es en el 2020 cuando nace un elemento que tú conoces que se llaman los modelos ampliados de lenguaje. En inglés, Large Language Models. ¿Y qué son los lenguajes, los modelos ampliados de lenguaje? El aprendizaje por sí misma de la inteligencia artificial. En cualquier idioma, sorpresa, en lenguajes naturales, no lenguajes artificiales. Y entonces en portugués, en chino, en ruso, en guaraní, en yiddish, lo que tú quieras, va aprendiendo, porque al comienzo, hace 3 semanas, al comienzo tú y yo le enseñábamos. Y después, en un desarrollo fantástico, despacio, que yo no sé cómo sucede, caja negra, pero sucede. Ni en Google, ni el Departamento de Estado, ni la Agencia Espacial Europea, ni los centros de investigación chinos. Tú hazme la lista, mucho menos en ciencias, con el debido respeto. Sabemos cómo y por qué aprenden, pero factos, factos. Aprenden y te descuidas más rápido y mejor que algunos de nosotros. Y eso sucede ante la sociedad, nueva comunidad científica, en el 2020. Y estamos hoy al final del 2024. Y mira lo que está pasando. Cierro la segunda nota de pie de página con esta observación. Hace una semana, corrígeme por favor, 2 de los 3 premios de ciencia, no voy a hablar de la economía no es una ciencia, ¿es cierto? 2 de los 3 premios de ciencias fueron otorgados a la inteligencia artificial, por las contribuciones a la inteligencia artificial. El mensaje, tú
Tú no lo sabes, yo soy periodista. Mentira, soy comunicador. Mentira, soy semiólogo. El mensaje que se manda es efectivamente el que tú ya captaste. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Es imposible hoy vivir sin aparatos como estos. Algunos somos dependientes, otros no. Algunos tenemos un cierto manejo de computador, lo que tú quieras. Siri o Alexa es la expresión popular de los lenguajes, de los modelos ampliados de lenguaje. Alexa, ¿dónde queda el hospital más cercano? Siri, ¿dónde queda el restaurante X? Esa es la expresión, la capa más externa de la piel, la epidermis, ¿cierto?, de estos procesos maravillosos. Y maravilloso, la gente, tú y yo, nos estamos alimentando con las fotos en Facebook, con la búsqueda de navegación en Internet, con lo que tú quieras. Y la tipa está aprendiendo, la tipa es la inteligencia artificial, la tipa está aprendiendo gratuitamente, con información gratuita que tú y yo le introducimos, etc. Y, sorpresa, toma decisiones. No te voy a decir que son las mejores decisiones. Muchos humanos no tomamos las mejores decisiones siempre. Solo a nivel cotidiano, presento disculpas. Cualquier decisión, a menos que tú y yo conozcamos al gerente o al presidente del banco, normalmente las decisiones sobre la tarjeta de crédito que tú solicitas, sobre el préstamo de libranza o de vivienda que tú solicitas, etcétera, no las toma un comité financiero ni un comité de riesgo, la toma un bot. Y son los bots los que te dicen si tienes el préstamo de la cosa, y yo tan agradecido con el banco o con el banco, ¿cierto? Incluso, ¿cómo se llama? La cooperativa tal, etcétera. Las decisiones hoy en campos tan niños como las finanzas, etcétera, no las tomamos los seres humanos. Porque no tenemos que tomarlas. Para eso existen computadores, programas, ¿cómo se llama? Software, pues, lenguajes de programación, aplicaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Asistimos a un mundo en el que se está produciendo una inflexión. Y es que si yo en alguna época creí que parte del excepcionalismo humano era tomar decisiones, pues hoy las decisiones no las tomo yo. Y entonces el pinche corrector del Word, más allá de si yo trabajo con Mac o con PC, me corrige, me manda avisos. Mire, aquí hay un problema de sintaxis, aquí hay un problema de mala comprensión, de mala redacción y lo que tú quieras. Estoy trivializando aspectos que tienen connotaciones muy, muy importantes en todos los planos de la vida. Despacio. Crecientemente, las grandes decisiones no las tomamos los seres humanos. Se las relegamos. Voy a hablar del lenguaje de la administración. Uno delega, y delega a veces hacia arriba y delega hacia abajo. Hay un proceso de delegación de memoria, de información, etc. Y entonces, los que somos viejitos conservadores nos preocupamos, ¿cierto? Porque la máquina, sí, no tiene alma, no me puedo enamorar, y así sucesivamente. Los que somos jóvenes y optimistas, vemos ahí maravilloso. Y esto que estoy diciendo es muy sensible. Esto pasa por elementos demográficos. No quiero decir que está determinado, atraviesa por la distinción muy elemental que tú conoces mejor que yo entre quienes somos nativos digitales y quienes somos migrantes digitales, con una tragedia terrible. Y es que los que somos migrantes digitales tendemos a desaparecer. Y pasado mañana, en la próxima semana, todos seremos nativos digitales. Tercera nota de pie de página. En el futuro no va a existir ingeniería de sistemas, ciencias de datos, etc. Porque eso será objeto del pre-kinder, del jardín infantil, aprender a leer y a escribir, es decir, a escribir código y cosas como eso. Hoy necesito una carrera universitaria, hoy necesito una maestría, un doctorado
para entender los sistemas computacionales, informacionales, etc. Hoy, cuando todos seamos nativos digitales, esto se va a aprender en el pre-kinder, literalmente. Entonces, ¿cómo se llama? Hay una serie de circunstancias que nos conducen a lo que técnicamente se llama el aprendizaje de máquina. Te podría hablar de aprendizaje profundo y cosas por el estilo. Y este aprendizaje de máquina, este aprendizaje profundo, técnicamente, y esto tiene todo que ver con las humanidades y las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Con la distinción entre máquinas, ¿cómo se llama? Caja negra y caja blanca, entre el proceso mediante el cual logramos de alguna manera entender por qué y cómo las máquinas deciden, no te vayas, análogamente a cómo logramos entender por qué y cómo los seres humanos deciden. Voy a hacer una caricatura. Oiga, Pedrito, se le dijo, se le recomendó, nos pidió consejos, usted tiene maestría, ¿cierto? Etcétera. ¿Para qué nos pide consejos? Etcétera, y hace lo que hace. No entendemos cómo los contenidos intelectuales no necesariamente se traducen en actitudes o comportamientos. Y yo no entiendo por qué hay gente buena que hace cosas malas y hay gente mala que es una caricatura y hay gente mala que a veces le suena la flauta. Para eso viene el derecho y la educación y la sociología. Dime lo que tú quieras y ahí vamos. Es necesario que distingamos entre aprendizaje de máquina negro y el aprendizaje de máquina blanco. Y el aprendizaje de máquina blanco es el esfuerzo por entender, y esa es la primera invitación que te voy a hacer, solo te voy a hacer dos invitaciones. La primera invitación es el esfuerzo por entender lo que es la inteligencia artificial, sí, es la última vez que te lo digo, que es la vida artificial. La infinita mayoría de los seres humanos, este dato no es mío, este dato es de la UNESCO, la infinita mayoría hoy, casi diciembre del 24, casi enero del 25, la infinita mayoría de los seres humanos somos analfabetas tecnológicamente. La principal forma de analfabetismo en el mundo, métele sociología, la economía, lo que tú quieras, la principal forma de analfabetismo en el mundo hoy, UNESCO, es el analfabetismo tecnológico. ¿Y sabes por qué? Porque existe el aprendizaje de máquina. Y entonces Google o Safari o Mozilla o el motor de búsqueda que tú y yo usamos, él sabe que acabamos de buscar casa y en la próxima entrada me busca casa, edificio, etc. Aprende y te identifica y crea, sin que tú se lo pidas, perfiles tuyos. Eso se llama huella digital. La huella digital, ¿cierto?, es la impronta que tú dejas ante la eternidad. Lo mío es la ciencia. Es la impronta que tú dejas en la eternidad y que es muy difícil borrarlo. Se puede ocultar. Otro día te haré una charla técnica sobre este tipo de cosas, ¿cierto? Y yo soy quien quiera que diga yo, mis contenidos informacionales, mis datos, mis procesamientos de datos, lo que digo y lo que no digo, lo que digo y cómo lo digo, lo que digo y lo que dejo de decir, fantástico. Y eso se llama huella digital. Y el principal problema ético, político, etcétera, se llama, desde luego, tú tienes una formación mejor que la mía, al lado de la huella ecológica y de la huella de carbono, se llama la huella digital. Y la gente, tú y yo sí, desde afuera no lo sabe y plasman su vida en las redes digitales, en los botones de navegación, etc. Y se están creando perfiles tuyos y, qué sé yo, simple, aprendizaje de máquina, ¿cómo se llama? Aprendizaje de máquina negro y blanco. Cuando yo vivía en el siglo XIX, había un problema.
sin el cual yo no podía ser inteligente. Fuera yo español, francés, alemán o lo que tú quieras. Ese problema es análogo a los colombianos que vivieron en los años 70, 90, 2010. El problema fundamental en Colombia hasta hace 15 minutos era el tema de la paz y de la guerra. Hasta el punto de que había violentólogos. ¿Es cierto? Nadie inteligente podía abstenerse de pronunciarse sobre los temas de guerra y paz. Ok, hago una analogía. En el siglo XIX, nadie inteligente, independientemente de la formación, la disciplina, el campo de trabajo, etc., podía abstenerse de un tema: la reforma agraria y la cuestión agraria. Porque los estados nacionales se estaban consolidando, y en la consolidación de los estados nacionales estaban naciendo las grandes ciudades, y las grandes ciudades estaban separándose del campo y cosas como esas. Ok, sorpresa, sorpresa, hoy en el 2024, 2025, 2029, etc., el campo y la ciudad ya no son lugares, ya no son espacios, y con arbolitos y ríos, con cemento y policía de tráfico, lo que tú quieras. El campo y la ciudad son estructuras mentales. Yo puedo perfectamente estar en una cabaña, en la montaña o en la selva, ¿cierto?, con celular, Netflix, computador, etc. Y entonces estoy en la ciudad. Yo puedo estar muy bien en el campo y saber de soberanía alimentaria, saber de huella digital, saber de los problemas de inteligencia artificial, y yo estoy en el campo. Despacio, hoy no tienes que estar de acuerdo conmigo, por favor. El campo y la ciudad no son espacios, son estructuras mentales, son comportamientos, son relaciones. Y eso es muy importante, por ejemplo, no es lo mío, para hablar de políticas públicas y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, el elemento que, con un contrasentido, une a campo y ciudad, hoy está atravesado, está pegado al pegamiento por ese fenómeno fantástico que se llama, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial. Y llevamos mal contados 4 años de esto. Y hay que ver si el desempleo que está causando, hay que ver si los conflictos de salud mental que están creando, y el uso de ChatGPT 3 y ChatGPT 4 y las aplicaciones, oye este caso, oye esta cosa, sólidas, consolidadas, etc. En el mundo aparece 1.2 aplicaciones de inteligencia artificial a la semana. Para lo que tú quieras, desde el Waze, ¿cierto?, hasta Gemini, lo que tú quieras, en el mundo, si desconsolidadas, cuarta nota de pie de página, cuarta nota de pie de página. ¿Tú sabes cuánto tiempo? Yo soy ingeniero, yo soy físico, yo sé algo de matemáticas, etc. ¿Cuánto tiempo? Full time. ¿Cuánto tiempo tarda crear una aplicación de inteligencia artificial? 1 semana. El resto es alimentarla. 1 semana. Y sabes a sacar la fotocopia, y pagas el celular, y almuerzas. 1 semana laboral es el tiempo que un equipo mínimo de 2-3 personas tarda. ¿Por qué me devuelvo? En el mundo, 1.2 aplicaciones reales de impacto para lo que tú quieras. Sistemas educativos, sistemas financieros, sistemas médicos, sistemas militares, lo que tú quieras, ¿cierto?, se están creando en el mundo y cosas como esas. Y entonces aparece con nombre propio, y eso lo digo solo técnicamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aparece el Foro Social de Davos, en presidencia, lo que tú quieras, y dice: cuidado con la inteligencia artificial. No es con el debido respeto, no es el nombre de la calle. Son los grandes centros de pensamiento, los grandes centros de decisión, no me gusta esa expresión, los grandes tomadores de decisión, los que están advirtiendo: cuidado con esto. Repito la primera observación que te dije: la infinita mayoría
con o sin razones, de los seres humanos, están preocupados, nerviosos, con zozobra, con desasosiego sobre la inteligencia artificial. La inmensa mayoría de nosotros no sabemos leer o escribir código. Es decir, leer y escribir, ¿cómo se llama? Lenguajes de programación. Hoy, el 50% de todos los lenguajes de programación están hechos con base en Java. Pero ¿sabes por qué no lo sé? Porque existen Mozilla, Firefox, Safari, Google, que hacen la tarea por mí y yo no sé escribir páginas HTML, yo no sé escribir códigos, porque ya está ahí el trabajo. Y entonces alguien creó este aparato y yo simplemente lo uso. UNESCO, es la última vez que lo digo, soy analfabeta tecnológicamente. Debe ser posible que superemos el analfabetismo tecnológico. Ese es un imperativo moral, es un imperativo epistemológico. Debe ser posible superar el analfabetismo tecnológico. Es decir, sin ambigüedades, debe poder leer y aprender código. ¿Sabes cuánto tiempo tarda una persona normal? Yo soy normal. Una persona normal para aprender los fundamentos de un lenguaje de programación, 48 horas. Los minutos mínimos. Y luego, como dicen los ingenieros, hay que cacharrearlo. Jugar con la cosa. 48 horas, te pido el favor. Yo te quiero ver. ¿Cuánto tiempo gastas en el semestre viendo televisión? ¿Cuánto tiempo gastas en el semestre viendo Instagram y Facebook y grupos de WhatsApp, etcétera? Es que hasta el celular que tenemos tú y yo, independientemente de la marca, me dice, esta semana usted usó el celular 3 horas, 5 horas y media y así sucesivamente. Híjole, ¿cierto? Debo poder superar hoy la principal, barrera que tengo para el desarrollo humano. Y uno de los ejes de la invitación gentil de Coreday es desarrollo humano. El desarrollo humano pasa en el siglo XXI por leer y escribir código. La inmensa mayoría de los sistemas educativos tienen un retraso de por lo menos 40 años. Si les va bien, llegan a 1980 y entonces hablan de métodos cualitativos y métodos cuantitativos y métodos mixtos o híbridos. Esta práctica se perdió. Entonces, evidentemente, que hay mucha apropiación y mucho desarrollo, mucha utilidad, ¿cierto?, de inteligencia artificial para leer la presión atmosférica, para reconocer las temporadas de lluvia o de sequía y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque se alimenta de bases de datos. Lo que voy a decir sé que tiene connotaciones éticas difíciles. Hoy nadie tiene problemas con las bases de datos. Las bases de datos se compran, se alquilan, se roban, se terminan, hay un torneo de bases de datos. Nadie tiene hoy problema con las bases de datos. Las bases de datos están ahí disponibles. Debo poder trabajar despacio. Parte de mi analfabetismo tecnológico es que yo desconozco que los datos no son como Shakira. Ciegos, sordos y mudos. Y a veces rabiosos. Los datos hablan. Los datos te dicen cosas. Y mi inteligencia, que quiera que diga yo, consiste en lograr leer los datos e interpretar el significado del mensaje que me está mandando. La forma mínima de esto se llama analítica de datos. Esto es complejidad, esto es cuidado de la vida en el siglo XXI y demás, ¿cierto? Y entonces, evidentemente, ¿cierto?, estamos haciendo recurso de esta herramienta. Y es, sí, una herramienta. Es bastante más que una herramienta, porque es un sistema que toma decisiones y que aprende. Pero debemos poder hacer uso de esa herramienta de la mejor manera posible, ¿cierto? Los luditas ya pasaron en la historia de la humanidad. ¿Quiénes eran los luditas en Inglaterra? Tú lo sabes, primera revolución industrial. Atacábamos las máquinas, objetos demoníacos.
¿Es cierto? Y entonces, como éramos pobres, en las hilanderas, lo que hacemos los deditas, nos quitábamos los zapatos, que era lo único que teníamos. En francés se llama sabot, que se incorpora en inglés, hoy se llama en español los suecos, pues, ¿cierto? Y tirábamos los zapatos a la máquina para que se bloqueara. Y de ahí viene la palabra sabotaje. El sabotaje era el uso de los sabots suecos, tirarse a la máquina para que se bloqueara y yo tuviera descanso, y yo tuviera vida y cosas como esas. Los druidas ya hoy no son posibles. Porque tus hijos y los míos, tus vecinos y los míos, tus sobrinos y los míos, tus estudiantes y los míos, manejan literalmente. Los gringos no son novitos. Tienen tecnología para dones. Para mí. Y la tecnología es amable. Y todo eso que se dice tecnología para dones, créeme, es amable, no es difícil. Yo tengo fantasmas, miedos imaginarios, etcétera, para entender el proceso y para meterme con él. Entonces, manifiestamente, ¿cierto? Debemos poder desarrollar, porque uno de los problemas fundamentales de la humanidad hoy pasa por la soberanía alimentaria. La inmensa mayoría de la gente no sabe comer. No sabemos comer, es lo que quiero decir, ¿cierto? Y entonces me mandan más pronto o más tarde a donde la nutricionista. Hay carreras masculinas y carreras femeninas todavía, ¿es cierto? Y me preguntan, ¿y usted qué come y cómo come y tal? Y voy a un examen de sangre, informe lipídico, parcial de orina, etcétera, y me identifican un elemento básico, y es que yo no sé comer. Uno de los problemas de saber vivir hoy y aprender a vivir bien pasa por saberse alimentar. Y eso, sin volver académica la cosa, se llama efectivamente como soberanía alimentaria. La inmensa mayoría de nosotros no somos soberanos nutricionalmente. La gente, no tú y yo, somos como las vacas, las gallinas o los cerdos. Es decir, no comen lo que quieren, sino lo que les dan. Y se necesita mucha inteligencia y mucha sensibilidad para, en fin, qué sé yo. Entonces es fantástico. Hay un cruce entre salud, entre campo, soberanía alimentaria, cultivos, ¿cierto? Cultivos de primer piso, cultivos de segundo piso, ríos aéreos, particularmente en el Amazonas, etc. Y es esa maravilla, literalmente esa magia, ese don, esa gracia, ese regalo que se llama la naturaleza. Hoy leer, hoy conocer, hoy vivir con la naturaleza pasa. Simplemente ese es un canal por la apropiación de cosas como vida artificial. Entonces, ¿cómo se llama? Te podría ilustrar muy profusamente cómo estamos haciendo agroecología, cómo estamos haciendo industria agropecuaria, cómo estamos haciendo lo que tú quieras con la ayuda, ¿cómo se llama?, de estas tecnologías. Descubrimos hace 2 semanas que las plantas se estresan. Descubrimos hace 2 semanas que los árboles, los ríos se estresan. Y yo no soy animista. No hay ningún problema si fuéramos animistas, pero no soy animista, ¿cierto? Bueno, es posible aprender a leer los sistemas de estrés vegetales y otros gracias, ¿cómo se llama?, a esas herramientas, digamos, a estas formas de conocimiento. Y en el mundo entero, en Brasil, en Colombia, desde luego, qué sé yo, hay procesos de comunicación y de aprendizaje recíproco sobre los beneficios de la inteligencia artificial, sí. Desarrollo humano y manifiestamente, ¿cómo se llama?, agroecología, turismo ecológico y demás. Aquí nos enfrentamos con un problema mayúsculo. Y es que
La naturaleza no es algorítmica. Tú y yo venimos de una civilización que fue distintivamente algorítmica. ¿Y qué es un algoritmo? Un manual de procedimientos o un mecanismo para resolver problemas. Con mucho respeto, perdóname por la caricatura que voy a hacer. La señora que nos ayuda a mí en la casa es nueva y entonces viene a la casa y limpia el polvo y hace y luego viene la pregunta inevitable. Doctora, ya hice esto, ¿y ahora qué? Me está pidiendo algoritmos. ¿Es cierto? Y los profesores les ponemos tareas. Híjole. Y compromiso, etc. La naturaleza no es algorítmica, pero tú y yo venimos de una civilización occidente que es distintivamente algorítmica. Para Occidente es imposible vivir sin algoritmos. Y eso se llama, en su expresión sociológica, en su expresión educativa, en su expresión política, es distinto, pero eso se llama institucionalismo y neoinstitucionalismo. Análogamente como los abogados decimos, tú no es la ley, pero es la ley y no es posible hacer nada por fuera de la ley. Todo es posible con la ley. Damos media vuelta. Los institucionalistas nos dicen, no es posible vivir contra las instituciones, sin las instituciones, por fuera de las instituciones. Tú y yo tenemos una lectura suficiente de sociología, de economía, etc. Fantástico. Entonces, se produce una tensión. Subrayo el término, una tensión entre gente que no piensa y pide indicaciones y cosas como esas, y fenómenos y procesos que son libres. No hay ninguna esfera de máxima libertad como la naturaleza. Y esto que te voy a decir es un poema. En todos los idiomas, la naturaleza es mujer. Y las mujeres, es un cumplido, no hacen lo que yo quiero o lo que yo espero, hacen lo que ellas quieren. La naturaleza en todos los idiomas es mujer. Pensar, vivir con la naturaleza significa incorporar la estructura femenina que yo tengo, que yo soy. No estoy trivializando la cosa, qué sé yo, para lograr reconocer maravilloso lo que es la vida. Y entonces, pensar naturaleza, pensar vida, no son cosas distintas con esa dificultad. Y es que la vida no es algorítmica. A los seres humanos nos volvieron algorítmicos. Y entonces, eso se llama, no lo has leído porque no habías nacido, eso se llama Pavlov. Reflejos condicionados y reflejos incondicionados. A ver, mi amor, ¿cómo es que se dice buenos días? Buenos días. Y luego, sí, gracias de nada. Eso se llama cultura. Y todos los mecanismos de cultura son Pavlov, reflejos condicionados y reflejos incondicionados. Y eso está en la base de una cosa que nos pone nerviosos a mí y a mí, que se llama el conductismo. No tengo tiempo de entrar en eso. Estamos hablando del campo, de agroecología, de Corelli, etc. Aquí yo te voy a rogar un favor, no me lo tienes que hacer. El lenguaje es performativo. Hacemos cosas con las palabras. Dejemos, no tienes que estar de acuerdo conmigo, soy respetuoso. No tienes que coincidir conmigo, dejemos de hablar, de construir confianza, y construir una empresa, y construir sociedad, y construir una relación, y cosas como esas. Por dos razones. Uno, porque eso es puro patriarcado. Y dos, y eso es en serio, lo que voy a hacer es un mecanismo pedagógico, eso es una mentalidad mafiosa. El patriarcado y son distintas. Y el mafioso coincide en que me construyen un edificio y necesito tantos obreros que se contratan y aquí está la plata, etc. Es decir, voluntad, sujeto, determinación, proyecto, plan, táctica, estrategia, etc. Y eso no me hace sabio. La sugerencia que te haría es transformar radicalmente
coincido con el Padre, el proceso de convivencia con la naturaleza, y debemos poder aprender a sembrar. Y cuando yo sé de etnografía, cuando yo sé de microhistoria, cuando yo sé de sociología rural, por ejemplo, yo sé que no es que todo el mundo lo haga. Primero, le pido, primero, desbrozo la tierra, quito la maleza, preparo el terreno para sembrar. Segundo, le presento disculpas a la tierra porque la voy a abrir y le agradezco y planto la semilla. Y aquí entra la metáfora del sembrador. Hay semillas que caen en buen terreno y hay semillas que no. Y luego cubro la semilla y la cuido. La cuido, ¿cómo se llama? Y espero. El que construye no sabe esperar. El que construye no sabe cuidar. Y aparece la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es la primera ética en toda la historia de la humanidad que es femenina. Las mujeres sabemos cuidar a los niños, a los enfermos, a los ancianos, la comida, ¿cómo se llama? Al desvalido, etc. Los hombres, a veces. Y entonces, la ética del cuidado es una ética femenina en contraste con cochinadas como Aristóteles, Kant, Rawls, Habermas, y todo lo que tú quieras, que son éticas masculinas, patriarcales. Sembrar implica cuidado. No te vayas, por favor, no he terminado. Estoy mirando el reloj y ajusto el tiempo. Cuando yo cuido, el cuidador se transforma en el proceso del cuidado. Porque yo aprendo. Y cuidar implica que el cultivo no se llene de plagas, o que el perro no se haga chichi, o que no haya sequías o calor. Yo cuido, porque he sembrado y espero. ¿Sabes qué significa eso? Las cosas no dependen de mí. Y planeación estratégica, prospectiva, táctica de estrategia, liderazgo resultivo, transformador, basura. Yo tengo que esperar. Y el cuidado y la espera me permiten acercarme a la sabiduría. El que construye no es sabio. Podrá ser inteligente, podrá ser rico, pero al cabo de la vida no sabe vivir. Y entonces debemos poder sembrar una amistad, un amor, una compañía, lo que tú quieras. Porque hay dos rasgos fundamentales, ya los cogiste mejor que yo, me presento disculpas: el cuidado y la espera. Y entonces, si me va bien, si Dios quiere, lo que tú quieras, cosecho. ¿Y qué es lo que yo cosecho? Literalmente. Si tú puedes ponerle metáforas, y tú puedes llenarlo de poesía, por favor. Pero ¿qué es lo que yo cosecho? Lo que he sembrado. Debe poder sembrar por consiguiente. Y esto, ¿cómo se llama? Nos conduce justamente a una comprensión con la naturaleza. Es la última vez que te lo ruego, te lo imploro: deja de construir nada. No tienes que estar de acuerdo conmigo, lo digo por respeto. Construir estantufas, ¿cierto? Sembrar. Y usualmente esta mujer, o el niño, perdón, el indígena, el negro, el campesino, fantástico. Quinta nota de pie de página. Esta es muy delicada. Quinta nota de pie de página, esta es muy delicada. La antropología me permite aprender que las cosas más importantes en la vida las hacen y las han hecho los inferiores. Por favor. Dos puntos: la comida y la cocina, el transporte, el cuidado y la vigilancia. Pareciera ser, cierro la quinta nota de pie de página, que las cosas más importantes las hacen los inferiores y quizás no tú y yo. Y entonces, cierro la quinta nota de pie de página, no hay inferiores. Volvemos entonces, ¿cómo se llama? Al tema central. Es la inteligencia artificial la
conocimientos. Te ruego el favor. La tecnología nos permite a ti y a mí sentir y pensar. Con la condición de que, por lo menos, yo sea, ¿cómo se llama? Tenga un alfabetismo tecnológico. Por lo menos tenga un alfabetismo tecnológico. Normalmente no. Y entonces aprovecho el espacio académico, el espacio espiritual, el espacio social, lo que tú quieras, digamos, para simplemente subrayar un elemento que tú y yo sabemos. ¿Cierto? También, ¿cómo se llama? Está transformando el turismo, lo que tú quieras, y hay un problema terrible ahí. Hay un problema terrible. Me guste este presidente o no, este no es el tema. Cuidado con el turismo ecológico. Te pido un favor, cuidado con el turismo ecológico. ¿Cierto? Eso es lo mismo, ¿cierto?, que lo que hace 15 días denominábamos sostenibilidad, metas del milenio 2030 y cosas por el estilo, responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial y cosas como esas. No nos olvidemos que de entrada, y no estoy exagerando, el turismo es una industria, como la industria automotriz, como la industria, ¿cómo se llama?, farmacéutica, es una industria. Perdón, es uno de los rostros del maligno. Eso sí es una metáfora. Y entonces, cuando me hacen creer que entonces debemos poder desarrollar el turismo ecológico, hay un problema mayúsculo que aparece ahí, ¿cierto? Y es justamente la sensibilidad que yo tengo con la naturaleza, etc. Las personas inteligentes son fundamentales. Son más o menos personas como tú y yo. Más o menos. Pero mucho mejor son las personas sensibles. Y la invitación entonces es a una sensibilidad con la naturaleza. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí, quien quiera que diga yo, la primera expresión de la naturaleza es mi cuerpo. Mi cuerpo, algunos estamos insatisfechos con él, otros estamos contentos con el cuerpo. Mi cuerpo, métele lo que tú quieras, el cuerpo, métele lo que tú quieras, el cuerpo es la primera expresión de la naturaleza. Y el cuerpo me habla. Lo que pasa es que yo no lo escucho. Y el cuerpo habla fundamentalmente a través de 3 lenguajes. El otro no importa. El placer, que aroma tan delicioso, el dolor, que es el más generalizado, y el más importante de los lenguajes del cuerpo, el silencio. Y el cuerpo no tiene por qué doler. Las cosas no tienen por qué maltratarme. ¿Cómo no me cabeza? ¿Cómo no me cabeza? El gran problema es que la inmensa mayoría de la gente no escucha al cuerpo. Y el cuerpo me habla de muchas maneras. Y cuando a veces escucho, ya es muy tarde. El dolor. Entonces, la sensibilidad de la naturaleza pasa. Los procesos de metabolización de la naturaleza son uno solo con los procesos de metabolización humanos, en el caso tuyo y mío. El metabolismo de la naturaleza es el mismo. No estoy diciendo es parecido, tampoco estoy diciendo es una analogía, es el mismo metabolismo que el de los seres humanos. Valdría la pena, así como hago la invitación, y esta era la segunda, se me está acabando el tiempo, de aprender a leer y escribir código, de estudiar algo de procesos metabólicos, porque eso pasa por salud, gratificación de la vida, saber vivir, y mira eso. Dante estaría feliz con esto, es como el tercer infierno. Dante los coge a besos y abrazos con este tipo de cosas. Es un engaño. Presento disculpas, soy respetuoso. El turismo ecológico es un engaño. Por decirlo menos, tengo que digerirlo mejor, más lentamente. Eso es comida rápida. Y la comida rápida te llena, pero no te alimenta.
¿cierto? Y entonces, efectivamente, debemos entrar en la recta final de la presentación, debemos poder repensar, recontextualizar los procesos de conflicto y demás que pasan por ese tipo de cosas. Literalmente, de verdad, no estoy diciendo, yo no soy relativista. No es que sea buena o mala, o que depende de cómo se use. La inteligencia artificial es como un río, o como un árbol, o como un canal en tu casa, la mía, o un carro. Es exactamente lo mismo. Algunos convivimos con ratos, otros no. Algunos hablamos ir a los ríos, otros no. Evitemos el relativismo. No hay nada más peligroso en el mundo de la convivencia, ¿cómo se llama? Y entonces, evidentemente, sí, fantástico. Es imposible vivir de cara al propio cuerpo, a la propia naturaleza. Y entonces me devuelvo, la naturaleza te descuidas y es más inteligente y sabia que tú y yo. Te descuidas. Hay un bicho que está aprendiendo gratuitamente de ti y de la naturaleza. Ese bicho es la inteligencia artificial. Y si yo no lo sé manejar, si yo no sé vivir con ese tipo de cosas, y el gran problema entonces que se le aparece es, sí, ¿y cómo es? Goldman, tu inteligencia emocional. No, entonces Gardner, sí, inteligencias múltiples, cositas de esas. Lo que normalmente la gente entiende por inteligencia es inteligencia algorítmica, es decir, funcional. es decir, evidentemente funcional. Sexta y última nota de pie de página, se me acabó el tiempo. Yo no soy pesimista, pero parece ser que la mayor parte de los tomadores de decisión son psicópatas y sociópatas. ¿Y saben yo cómo sé? No hay que ser médico para eso. ¿Que son psicópatas y sociópatas? Porque son insensibles, indolentes, no tienen compasión. Ven rigores, estructuras, leyes, poderes, órdenes, etc. y no saben de compasión. Yo soy psicópata o sociópata, es decir, muy inteligente y altamente funcional. Cuando soy funcional, altamente inteligente, mira lo que aparece allá, pero soy insensible e indolente, incapaz de ver a los rostros, de ponerle el zapato de los demás y demás. Y entonces, fantástico, esa es la última. ¿Cómo se llama? Evidentemente, cuanto más y mejor, tanto más preferir. Y ese es el valor que con mucho respeto reconozco a espacios como estos. Adicionalmente, un pequeño ejercicio de reflexión. Te pido un favor, nadie piensa con la cabeza. Nadie piensa sin la cabeza. Pero la verdadera reflexión sucede en el corazón. Gracias. Es muy fácil, inmediatamente no. Porque Dios ya lo sabe, la inteligencia artificial aprende. Sí. Y bueno, no, que yo sepa, no hay un kinder para Dios. Que otro tipo ya pasó por el kinder. Y no hay una maestría para Dios. El pisco por alguna razón lo sabe. es muy fácil. ¿Sí? Más allá de la creencia o la experiencia que algunos tengamos o no de Dios, el tema no es complicado. La inteligencia artificial aprende. ¿Y sabes lo que implica el aprendizaje? Como tú y yo, a veces se equivoca y aprende de los errores. No te vayas. La naturaleza jamás se equivoca. La segunda pregunta dice, desde su perspectiva personal, ¿cómo considera que impacte la inteligencia artificial en los ecosistemas? ¿Cómo es el futuro agroecológico en Colombia y cómo aporta al cambio? Le repito la pregunta. Desde su perspectiva personal,
¿Cómo considera que impacta la inteligencia artificial en los ecosistemas? ¿Cómo ve el futuro agroecológico en Colombia y cómo aporta al cambio? Sí, fantástico. Empiezo por la segunda. ¿Es deseable, y eso es un tema social, sí puede ser político, ¿cierto?, que hagamos el giro radical de la industria agropecuaria hacia la agroecología? Ok, uno, rápido. Dos, ¿cierto? Nadie es perfecto. Yo soy optimista. Sorpresa, el optimismo no es un acto racional. Ser optimista o pesimista no es un acto, a menos que yo crea en cochinadas como coaching, mindfulness, programación neurolingüística y cosas como esas. Sí, el optimismo o el pesimismo me sucede. Hay explicaciones, pero me sucede. No te vayas. La maravilla de la tecnología es que hace la vida mejor, gratifica la vida. Y entonces tenemos sistemas telemáticos, y tenemos sistemas informacionales, y necesitamos de más y mejor ciencia, de más y mejor tecnología, sin la menor duda, porque eso hace mejor la vida. Y además, el más hermoso regalo que le pueden hacer a un ser humano, el más hermoso regalo que se puede jamás hacer a un ser humano, es regalarle esperanzas y expectativas de vida. Son distintas, no importa. ¿Cómo se llama? Y manifiestamente la tecnología nos obsequia esperanzas y expectativas de vida. La tercera pregunta dice: ¿se deben crear leyes para la inteligencia artificial? ¿O cuando la inteligencia artificial incumple una ley, a qué o a quién se le aplica la justicia? Sí. Y entonces parte es una muy bonita pregunta. Quien la escribió recibe abrazos. Esa es una expresión de la inmensa preocupación que está suscitando la inteligencia artificial. Y hay normativas de la Unión Europea, normativas de las recomendaciones de la CEPAL, lo que tú quieras, leyes y cosas como esas. Y esto es muy importante para tu cultura científica y la mía, ¿cierto? El arte, en general, la música, la pintura, la poesía, el arte siempre va adelante. La diótrica de Newton la descubrió Rembrandt mucho tiempo antes que Newton. ¿Cierto? La teoría de la relatividad, ¿cómo se llama? La descubrió Beethoven mucho antes que hay. El arte siempre va por delante. Lo que pasa es que es el arte. Y yo vivo en una cultura de la ciencia, del logos, de la filosofía, no te vayas. Siempre el arte va por delante. Le sigue la ciencia y a la sala va la sociedad. Y la ética, y la educación, y el derecho, y cositas. Oiga, espérenme, ¿qué están haciendo? No, yo quiero normativa. Fantástico. Entonces, creo que no es para ti los esfuerzos por normativizar, digamos, la inteligencia artificial. No tengo ningún, personalmente, es una pregunta personal, no tengo ningún inconveniente con eso. Pero eso, ¿cómo se llama? No va a frenar. Voy a decir una cosa muy delicada inmediatamente, no va a frenar la investigación científica. Por una razón, es indeseable que haya comités normativos, que haya comités éticos externos a la investigación científica. Los católicos dicen que hay 3 misterios. Mentiras, hay 4 misterios. El cuarto misterio son los misterios misteriosos. Y parte de los misterios misteriosos es que hay profesores de ética. Y hay currículos de ética, hay profesores de metodología de investigación y se enseña la investigación, ¿cierto? No debería enseñarse eso. Cuando yo enseño música, una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, una segunda octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, y enseño, ¿cómo se llama? Un bemol, media nota baja, y ¿cómo se llama? Media nota alta, etc. Cuando yo enseño buena música, estoy enseñando a pensar bien y a vivir bien, porque suena feo. Cuando yo soy un buen profesora, y bien en educación física, en química, en matemáticas, en literatura, en geografía, estoy enseñando a no hacer trampas. Porque la ética es ejemplarizante, ¿cierto?
Entonces, hay que tener cuidado porque entre 1700, lo que pasa es que no recuerdas porque no habías nacido, entre 1792 y 1795, ¿cierto?, se crearon los Petit Comités. Y los Petit Comités eran comités de expertos, se llamaban hoy en el siglo XXI, externos para y mirar las cabezas que rodaban. Robespierre entre ellos mismos. La ética no es distinta a la investigación científica. No es distinta al desarrollo de las artes y demás. Forma parte de mi sensibilidad, me pongo nervioso con los comités externos ad hoc que vienen en fin. Doctor, ¿cómo superar el alfabetismo tecnológico? Sí, me pongo soy sincero. Debería crearse una pinche materia en todos, no los conozco, en todos los programas académicos de, ¿cómo se llama? Lenguaje de programación. Porque es la herramienta hoy, así como yo sé escribir y el lápiz y manejar el Excel y el Word, etc. Es una fantástica, es la mejor pregunta, siempre están instaladas las anteriores, ¿cierto? Deberíamos crear, así, ya instrumentalmente, una materia transversal de lenguaje de programación. Y entonces yo puedo dejar que mi gente ya no sea analfabeta. Y esto se aprende en horas. y entonces yo voy escribiendo lenguajes. Al comienzo, te podría hacer ejemplo, pero no tengo tiempo, de 48 líneas, de 26 líneas, de 59 líneas, de 200 líneas. Y eso ya depende de qué? Del fitness que yo tenga, de la calistenia que yo haga, ¿cierto? Y empiezo a escribir, y claro, pasado mañana, cuando yo sea grande, podré escribir miles y millones de líneas. Eso son líneas. Despacio, ni siquiera son párrafos, son líneas que tienen una sintaxis, que tienen una semántica y unas reglas lógicas, y eso se aprende así. ¿Cómo se ve la inteligencia artificial afectada por la calidad de datos? Sí, no hay calidad de datos. Soy yo, es el investigador o la investigadora quien determina la calidad de los datos. Te lo voy a decir en otros términos. Cuando yo era viejito y pobre, yo hablaba de variables o de factores. Análisis multifactoriales, análisis multivariados, variables dependientes, aleatorias, ese tipo de cosas, porque yo era viejito y pobre. Hoy soy joven y rico. ¿Y sabes por qué soy joven y rico? Porque el mundo abunda en datos. ¿Y qué es un dato? Eso. Un gesto, un número, una cifra, un movimiento, un silencio, un número, una palabra, una voz, esos son datos. Y esos datos se pueden acumular, fantástico, ¿cierto? Se pueden acumular en una USB, etc. Ya venden USBs de 2 petas, pucha, eso es una cantidad, ¿cierto? De suerte que, sí, es bastante menos difícil de lo que parece. ¿Qué determina la capacidad decisoria de la inteligencia artificial? Yo. Y entonces, la inteligencia artificial, ese es un tema, presento disculpas, político, está sesgada. Porque los primeros ingenieros que alimentaron, por ejemplo, reconocimiento de datos, por ejemplo, reconocimiento de voz, por ejemplo, reconocimiento de rostros, biometría, etc. Usualmente, presento disculpas, en Estados Unidos éramos WASP, White, Anglo, Saxo, Protestant. Y entonces yo a quienes discriminaba, a negritos, latinos, gays, o lo que tú quieras. Y entonces, en el comienzo, y hoy todavía ampliamente, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Para ir al estadio de fútbol de Medellín, o nombre propio, el de Barranquilla o el de Bogotá, la gente no lo sabe. Hay cámaras de reconocimiento de rostros
para identificar, ¿cómo se llama?, a los malandros, y la próxima vez que, ¡chap!, etcétera. Y la gente la gente va con mi selección, etcétera, y le ganamos a Chile, y lo que tú quieras. Y entonces, inicialmente, fuimos seres humanos quienes alimentamos a la inteligencia artificial de esos datos. ¿Y qué pasa? Que algunos somos clasistas, racistas, homófobos, tenemos todos los pecados del mundo, otros no. Y entonces parte de lo que se ha venido haciendo es decantando los prejuicios, literalmente los sesgos con los que alimentamos a la inteligencia artificial. No hoy, literalmente, ayúdame, octubre 29, qué sé yo, no se ha logrado superar. Ya hay una conciencia sobre eso, etc. Entonces, hoy, literalmente, hay programas que programan programas sin necesidad de un programador y se está alimentando por sí mismo y crecientemente, ya sin Pedro o sin María, sin Arturo o sin Susana. Es fantástico, porque la gente los está alimentando. Tú no lo sabes. Alexa, ¿dónde queda una clínica cerca? Siri, ¿dónde queda? Tú no lo sabes. Estás alimentando la memoria, el aprendizaje, etc. Y eso, además, te va a contar un chisme buenísimo. Eso que tú estás diciendo en español se está traduciendo al portugués, al chino, al árabe, al suajili, a lo que tú quieras simultáneamente. La máquina misma, ella. Y en sentido contrario también, lo que está haciendo un sueco, un indonés, etc., fue fantástico. Y una última pregunta, desde la ciberseguridad, ¿qué factores de riesgo se han identificado con el uso de la inteligencia artificial y qué elementos de prevención podemos tener? Sí, fantástica pregunta. La ciberseguridad es una moneda con dos caras. La primera cara son los organismos de seguridad, incluidos los bancos, la DIAN y cosas como esas, ¿cierto? No voy a hablar de eso, ¿cierto? Voy a hablar de la otra cara de la moneda. Hay un problema muy delicado de ciberseguridad. Y ese problema delicado consiste en el hecho de que los datos son de la gente, provienen de la gente y les deben ser devueltos a la gente. Los datos son tuyos y míos. Y ni las universidades en América Latina particularmente, pero no solamente, ¿cierto? Ni los gobiernos, estos o aquellos, me gusta o no me gusta, ese no es mi tema, no me importa, ¿cierto? No están hablando de eso, están hablando de propiedad intelectual, están hablando de registro de patentes, están hablando de grupos de investigación, lo que tú quieras, pero no de ciencia abierta y datos abiertos. Y ciencia abierta y datos abiertos es compartir los datos, ¿cómo se llama? La información, porque proviene de la sociedad, proviene de la gente, se gestiona en otros niveles, etc. Entonces, la cara sensible de la ciberseguridad consiste en un proceso de alfabetización de la ciudadanía para que sepa qué hacer con sus datos. Te voy a poner un ejemplo muy superficial. Yo voy a hacer un examen de sangre, o yo voy qué sé yo, a comprar un ticket de aéreo. Los ejemplos son numerosos y me piden cédula, fecha de nacimiento, consentimiento informado, etc. Falso. Hay que ser abogado. Nadie es perfecto. Yo soy abogado, ¿cierto? Mentiras. Hay que ser abogado para saber lo que significa eso. Eso no se llama consentimiento informado, ni bioética, y eso no se llama etc. En derecho eso se llama contrato vinculante. Y el contrato vinculante es que si no firmas, no te saco la sangre, no te vendo el tiquete, y cosas como esas. ¿Cierto? Perdóname que lo diga. En Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, no me piden, como en el Éxito o Carulla o vete a saber dónde, el número de la cédula para puntos. No tienen el derecho a pedirme el número de la cédula, pero aquí hasta el perro le piden el número de la cédula. ¿Cierto? Entonces, es un tema muy sensible de ciberseguridad que pasa por la ética y la ciudadanía. Bueno, nuevamente le agradecemos la intervención al doctor Carlos Eduardo, para quien pedimos un fuerte aplauso.